El momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora en el Destape Sin Fin. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes, bienvenidos, bienvenidas al Pase. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Jime, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan, compañeros? Bien, bueno, Macri asumió en diciembre de 2015, metió una flor de devaluación y la inflación que venía corriendo al 25% anual prácticamente se fue al doble y de ahí no volvió a bajar desde entonces. Milei ni bien asuma y mete una bruta devaluación y la inflación, que ya venía recontra alta, al 12% mensual, pega un salto al 25%. Y el signo de pregunta es si va a poder hacer lo que no pudo hacer ningún presidente de Cristina para acá, que es bajarla de manera consistente y permanente. Porque con mucha razón dirán, bueno, te estás salteando en ese relato que Cristina asumió con una inflación bastante baja y se fue con el 25%, que es cierto, y que Alberto asumió con una inflación del 40 y pico y se fue con el 200, que también es cierto. Pero ni Cristina ni Alberto inauguraron su política económica con una mega devaluación que subió el piso de la inercia inflacionaria. En el caso de Cristina, el tema de la inflación tenía que ver con una negativa a bajar los niveles de actividad. Cristina mantenía un nivel de inflación que en ese momento se percibía como alto, y ahora lo extrañamos, porque no quería que se perdieran fuentes de empleo y no quería que bajara el poder adquisitivo, y de hecho en ese sentido tuvo éxito. Después se pueden discutir un montón de cosas sobre la política económica de Cristina, pero en ese sentido tuvo éxito. Y en el caso de Alberto Fernández, que fue el presidente de los últimos 20 años que mayor cantidad de inflación acumuló durante su mandato, hay que decir que pasó por una pandemia, que pasó por una guerra que hizo subir el precio de los alimentos, que tuvo que hacerse cargo de una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares, que terminó condicionando la política económica del gobierno. Y de nuevo, Alberto no devaluó la moneda casi un 100% o más de un 100% a los pocos días de asumir, poniéndole un nuevo piso a la inflación, sino que fue un proceso que se fue descarrilando gradualmente. No estaba en los manuales de Alberto Fernández hacer subir la inflación como si lo estuvo en el caso de Macri y en el de Milei. Los dos diciendo, la subo de un tirón ahora, que después esto se cae, esto muere. Bueno, no se corroboró con Macri y ya son muchos los economistas que vienen diciendo que difícilmente se corrobore con Milei, por lo menos en el plazo que plantea Milei, que es de pocos meses. Sí, y además subimos, ¿no?, con el tema de las desregulaciones, ¿no? Que se incluyen el efecto que va a tener eso también es un gran signo de interrogación. Y sumo también, como otra variable de este gobierno, un ajuste ortodoxo que no sé si tiene antecedentes en las gestiones anteriores. Es que ahí hay otro punto también. Con Cristina había inflación y había salarios creciendo por arriba de la inflación. Con Macri se perdieron 20 puntos. Con Alberto hubo un empate pírrico, porque para buena parte de la sociedad, a ver, para que el promedio de empate es porque la mitad de la sociedad quedó por abajo, y eso en un gobierno peronista es costosísimo y tiene consecuencias. Y acá estamos ante, como vos decís, un proceso de ajuste en el bolsillo de los trabajadores que no tiene ningún antecedente en los 40 años de democracia. Está muy bien esa salvedad. Pero le agregaría un datito. El acuerdo que firma Martín Guzmán, que ayer estuvo tuiteando, Sí, con Cristalina Georgieva en su momento, a la que ponderaba por su vínculo personal y volvía con el argumento de que esta vez el fondo es bueno, ese mismo acuerdo es inflacionario. Eso fue lo que selló de muerte al gobierno de Alberto Fernández, a la administración Fernández, porque si vos estás firmando a la mitad de tu mandato un acuerdo con el megaorganismo internacional que te va a condicionar y a revisar tus cuentas cada 3 meses, como le contó Guzmán a los gobernadores ahí en esa reunión en Casa Rosada, que fue terrible aquella vez, claramente que después vas a tener que bailar ese ritmo, el ritmo que te impone
unas microdevaluaciones permanentes, el ritmo que te impone el fondo diciéndote, no, el dólar está caro, tenés que devaluarlo. Bueno, eso después se traslada a precios. Los economistas, los yanquis, todos usan esa frase en inglés que es pass-through. A lo mejor lo empezamos a escuchar, detesto hablar en inglés, se dice el pase a precios, hablemos en castellano. Y fue una decisión de la administración Fernández y de Martín Guzmán, que ayer salió a criticar a... lo pueden ver ahí en sus redes sociales, al acuerdo o a este nuevo, que no es un acuerdo, en realidad es el acuerdo de Fernández que hereda Javier Milei, porque le escuchaba ayer a Javier Milei diciendo, ay, qué bien, nunca fue tan rápido. Pues sí, era la tarea que te habían dejado hecha, lo único que tenías que hacer era poner la firma. Yo igual tengo una salvedad. Yo creo que más inflacionario que el acuerdo fue tener esa deuda de 45.000 millones de dólares que en la Argentina te genera una dinámica de esperar una devaluación siempre. Claro. Cuando vos debes más de lo que tenés, se espera que tarde o temprano tengas que devaluar y eso ya te genera una dinámica inflacionaria que claramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no supo resolver de ninguna manera. ¿Te parece que escuchemos a Milei justamente hablando de eso que decías recién, ¿no? Que la negociación con el FMI fue la más rápida de la historia. Es el tape número 7, veámoslo. Fue la negociación más rápida con el fondo de la historia. Nunca se dio tan rápido. Pero acá hay algo muy importante. El otro día yo vi una nota con Claudio Loser, que durante mucho tiempo él estuvo en el fondo y conoce bien. Dice, acá acaba de pasar algo absolutamente nuevo, novedoso, que no ha ocurrido nunca antes en la historia. En general, los técnicos del fondo se sentaban con los técnicos de economía y acordaban un primer acuerdo y eso después lo llevaban al presidente y después el presidente, bueno, agarraba, metía mano, ponía reparos, entonces volvía y después eso lo llevaban al board. En general era así. Esta vez, ¿por qué es diferente? Porque en realidad el que impulsa esto es el presidente. Y el programa de ajuste que impulsamos nosotros es mucho más duro que el que proponía el Fondo Monetario Internacional. Esto es inédito en la historia. Y además lo hemos acompañado con 2 paquetes de reformas, que de hecho implicaría saltar 90 puestos en el índice de libertad económica. Es decir, esto es inédito. El fondo, digamos, o sea, evidentemente se encuentra frente a un escenario absolutamente nuevo, donde la única duda es si la dirigencia política del país está a la altura de semejante transformación positiva para el país. Sí. Por eso salió tan rápido. Pero ese es el buen punto. O sea, eso es para los que dicen que el programa era inconsistente, que el programa tenía problemas. Eran más problemas de celos, envidia y resentimientos de fracasados que verdaderos problemas sobre la construcción del modelo. Porque que el fondo, digo, eso lo corre adentro del modelo del fondo. O sea, con lo cual si no cierra ahí, no pasás. Milei miente sistemáticamente. A esta altura del partido, de hecho, daría la sensación, o por lo menos a mí me da la duda sobre si miente a propósito o si a veces él es incapaz de distinguir qué es real y qué no. Porque básicamente, como vos decías, Jiménez, esto no fue un nuevo acuerdo. Básicamente lo que se hizo fue reflotarse el acuerdo anterior, el que había vigente hasta los últimos meses del año pasado, hasta que después de esa última devaluación que hizo tras las PASO y de recibir el último desembolso, Massa dejó, digamos, de atender. Y por eso es que no hizo ese caminito que él describe de ir al board, volver, que va a tener que hacerlo. Cuando quiera suscribir un nuevo acuerdo, como dice Caputo que quiere hacer, sea Milei, sea el Papa, sea el rey Arturo o quien sea, porque así funciona el mecanismo del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, cualquiera que haya negociado algo en su vida sabe que si una negociación termina demasiado rápido es porque alguien están cagando, y en general el fondo no se deja cagar. En general, cuando en una negociación con el fondo alguien sale perdiendo, no es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo me preocuparía porque haya salido todo tan rápido, lo cual se explica
porque necesitan esas divisas, necesitan esos dólares. Sin esos dólares les empezaba a tambalear todo el plan que había empezado a aplicar Caputo el mes pasado. Bueno, no llegaban a marzo. No había dicho Milei en campaña que él ya tenía, ¿no? 30.000 millones de dólares. Digo, él había... esto que decís, si está mintiendo, bueno, evidentemente está mintiendo, ¿no? Digamos, miente una y otra vez y va transformando su relato, porque evidentemente la plata que él decía que tenía no está. O a lo sumo, donde está es en las empresas que quiere vender, en el FGS, digo, ¿no? Está en determinados lugares a donde él la quiere buscar, que va a ser muy problemático. Acabas de mencionar un punto clave porque ayer durante la audiencia del plenario en la Cámara de Diputados se confirmaron 2 puntos. Que está en venta el Banco Nación, que también lo dijo Milei, y que quieren liquidar el FGS, pero además a un precio ridículo de saldo. Ahora en un rato vamos a tener una nota justamente para retomar este tema, pero está claro que el plan es vender las joyas de la abuela otra vez. Está claro que el único financiamiento en el que están pensando es ese justamente. Pero es muy cortoplacista eso, porque las joyas de la abuela las vendés una vez y después te quedaste sin nada. ¿Después qué haces? ¿Cómo sostenés 4 años de gobierno sin ingresos de dólares genuinos? O sea, la explicación de ellos es, no, nosotros vamos a resolver todo mágicamente, por lo tanto van a venir las inversiones. Esa era la misma explicación que tenía Mauricio Macri. Sí. Van a venir porque no gobiernan los peronistas, no gobiernan los populistas, entonces las inversiones se van a ver atraídas por el mercado interno argentino, que es así, y van a poder ellas, las empresas, libremente traer dólares bajo la forma de inversión extranjera directa. Te planteo un matiz ahí. Macri decía van a venir porque soy yo. Tengo sí, porque tengo ojos celestes. Sí. Milei dice, sí, con esto gano tiempo para dar vuelta al país, para cambiar toda la estructura normativa y económica del país y van a venir por eso. Lo cual es igualmente voluntarioso y fantasioso porque un país como la Argentina no se cambia con un DNU, pero es un poquito más sofisticado. Y Milei tiene la autoestima un poco más baja que Macri. Sí, pero además eso, el fondo lo sabe. ¿Vos te crees que no está mirando el YouTube de diputados, los funcionarios del fondo, todo el debate que está sucediendo y la forma que tiene de llevar adelante esta construcción política a manos de un comisario malo, que es José Luis Espert, que lo que hace es tratar de llevar ese debate que supuestamente tiene que darse en términos democráticos a los palos? O sea, implementando, a lo mejor la gente no tiene por qué saber, pero en ningún reglamento del Parlamento dice que vos tenés solamente derecho a hablar 5 minutos. No tenés eso. Lo que pasa es que acá quiere meter una mega transformación del país a través de un embudo y por eso la permanente pelea que hay entre lo que vemos todos los días, entre los diputados y Espert o las autoridades que lo reemplazan circunstancialmente, con respecto al uso de la palabra y la violencia que se ejerce. Imagínate la violencia que se ejerce adentro de una casa de la democracia, como es el Parlamento, cómo se traslada afuera con el vínculo con la sociedad. Y la sociedad hablo en general de la gente laburante como nosotros. Sí, ayer también se conoció una respuesta muy interesante que dio Lula hablando del tema FMI y que grafica todo lo que venimos charlando hasta acá, tanto de lo que fue el acuerdo en su momento con Macri, el acuerdo después con Alberto Fernández Guzmán. Espectacular, sí. Y ahora lo que pueden llegar a pedir o a querer a cambio de apoyar a Javier Milei. Veámoslo porque creo que nunca se pintó al FMI de manera tan clara como lo hizo el presidente brasileño. Estou muito feliz com o que aconteceu no primeiro ano de mandato aqui. Eu estou muito feliz porque em janeiro eu fui a Hiroshima e por acaso em Hiroshima eu encontrei com a diretora-geral do FMI. E ela me disse que o Brasil ia estar numa situação difícil, porque o ano seria difícil e porque o Brasil não iria crescer mais que 0,8%. Eu disse a ela, olha, com todo o respeito que eu tenho a senhora não conhece o Brasil, a senhora não me conhece, e o Brasil vai crescer mais do que a senhora está prevendo. Y creceu. Bueno, clarísimo ahí la definición de Lula da Silva sobre el rol del Fondo Monetario Internacional en estos países. Pensar que Lula podría habernos dado una mano
para salir justamente de esa trampa que propone el Fondo Monetario Internacional. Nos la había dado, nos la había Nos dado. la había dado Sí. y podía profundizarla aún más. Decidió Javier Milei, Diana Mondino, seguir otro camino. Estamos en comunicación telefónica con el titular de la bancaria, diputado nacional, Sergio Palazzo, con el cual hay muchísimos temas para charlar y le agradecemos que nos atienda el teléfono, pero quería comenzar consultándole sobre estas dos novedades que se ratificaron ayer, que tienen que ver con la venta del Banco Nación y con la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sergio, buen día. Acá Nico Lantos, con Jimena Fuerte, con Franco Misraji y toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para todos ahí en el estudio y para toda la audiencia. Bueno, las dos medidas forman parte claramente de una estrategia de hacer negocio de este gobierno dentro del decreto de necesidad de urgencia, las medidas económicas tomadas por Caputo y la ley ómnibus. Cuando uno lo mira, se da cuenta que no es un plan de gobierno, es un plan de negocio, en cada artículo un negocio y en cada capítulo escrito seguramente o amañado para que algún grupo económico se quede con algún negocio de la Argentina. En ese marco se inscriben las dos decisiones que me estás mencionando. Por un lado, la del Fondo de Garantía de liquidarlo, porque hay acciones de empresas importantes que están ahí adentro, ¿no? Sistema financiero, multimedios y demás, que seguramente podrán recuperar a un precio vil las acciones que hoy tiene el Estado, con lo cual empiezan a pagar favores al sector que está custodiando este decreto, que es básicamente un sector de la prensa que parece que nada dice sobre lo que pasa en el país, y por otro lado, obviamente cuidan los intereses de muchos grupos económicos. Y lo de Banco Nación, la verdad que es inadmisible que pretenda, como lo es YPF, primero las 41 empresas del Estado, desprenderse del patrimonio de los argentinos por un decreto de necesidad de urgencia o por esta ley ómnibus, es un dislate que compromete a todos, porque son empresas de todos los argentinos, no son de Milei, dice Milei, vengo, las vendo, hago caja para el Estado, para no sé qué cosa. Y más aún cuando son empresas estratégicas y rentables, como lo es Banco Nación, como lo es YPF, como lo es Aerolínea y la mayoría de esas empresas. En el caso de Banco Nación, es el que administra casi el 20% de la Argentina, es uno de los principales bancos, además de su enorme función social, y si no existiera, ¿sabés cómo lo extrañarían los sectores del agro, del campo, de la ganadería, de la industria, de las pymes, a quienes ha asistido en periodos de profundas crisis económicas el Banco Nación? Y además genera rentabilidad, entonces la verdad que ni siquiera es para hacer caja para el Estado, esto debe ser claramente para algún amigo del poder, de los que está cerca de Milei o del propio Milei, para que haga un negociado con el banco. Ese es el único objetivo que tiene la privatización. Que de todos modos no va a pasar, es decir, nosotros estamos haciendo asamblea en todas las sucursales de la Argentina, abrazos al banco en todas las sucursales de la Argentina, cada vez hay más sociedad civil que se suma al reclamo de que no se privatice, y ya por lo que he advertido dentro de la comisión que estamos tratando el tema ahora en el Parlamento, muchos de los bloques con los que ellos dicen que cuentan, le dicen que privatizaciones no, o por lo menos privatizaciones de la envergadura de empresas estratégicas como YPF y Banco de Nación están diciendo que no, claramente. Hasta el PROCES pidió ayer en contra de la privatización de YPF. Está claro. Sergio, y en ese sentido, ¿cómo estás viendo el termómetro del plenario respecto a la pretensión del gobierno de pasar, si no el proyecto a libro cerrado, con cambios que no modifiquen su espíritu, su tronco, antes de fin de mes? ¿Te parece que van a llegar a conseguir los números para eso? Mira, pueden llegar a conseguir los números para tener una aprobación en general, pero en particular vos ya tenés biodiesel afuera, la pesca afuera, la reforma política afuera, las privatizaciones, te diría, en su gran número casi afuera. Es decir, el problema lo tiene el presidente, que se encierra en esa lógica de todo o nada, que luego la ratificó la ministra Bullrich cuando estuvo el otro día, es todo o es nada. Si es todo o nada, va a ser nada. Por empezar, yo voy a votar en contra, y el bloque al que pertenezco vota en contra de todo. La ley está claro, ¿no? Hay muy pocas cosas rescatables ahí adentro. Pero los propios bloques que tienen disposición a acompañarlos le están diciendo que determinadas cosas no se las van a votar. Y esto, cuando vos sos y tenés que conducir, y más los destinos de una nación, y te ponés en todo o nada, y cuando saldrá, qué sé yo, algunos temas y los demás te quedan afuera,
generás una debilidad política ante el poder inadmisible por propio encerrarte en tu dogma, en tu dogmatismo, ¿no? Me parece que si es todo o nada, va a ser nada. Y si no, va a salir algo que algunos lo acompañarán y no va a ser como es originalmente, ¿no? Sergio, ¿qué tal? Franco Merraji te saluda. Hola, Franco. Quería consultarte porque ayer empezaron a llegar multas a distintos sindicatos por las marchas y manifestaciones que estuvieron realizando. Quería consultarte con respecto a la posición que van a tener, bueno, frente a esa provocación del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Bueno, ayer emitió un documento la CGT con claridad de que no va a permitir ese avasallamiento sobre el derecho de la protesta que tenemos los argentinos. Que te hagan una multa porque interrumpís una calle mientras marchás. La Argentina no tiene un problema de tránsito. La Argentina tiene un problema social que hay que resolver. Y si el problema social la gente no puede expresarse, bueno, estamos en un serio problema de la democracia o quienes están ejerciendo los máximos cargos de la democracia en el Poder Ejecutivo. No es nuevo tampoco, yo lo interpreto como una actitud más de amedrentamiento para tratar de impedir lo que inexorablemente va a pasar el 24, y es que cientos de miles de argentinos van a volcarse a las calles a protestar en contra de las medidas económicas, en contra del DNU y en contra de la ley ómnibus. Y no quieren eso. Bueno, eso va a pasar inexorablemente porque la gente está molesta, hasta el propio votante de Milei tiene, quizás no tenga tanta bronca, pero tiene una decepción enorme porque se da cuenta que el ajuste lo está pagando la gente, no lo está pagando la casta, como él decía, o ese invento que se hizo electoral, y que lo está pagando el bolsillo hasta del que lo votó y hoy se siente acorralado por la situación económica. Así que es una medida más de amedrentamiento, siempre lo digo, ya lo intentó en años anteriores cuando fue ministro en el gobierno de Macri, en el abril del 2019 a Hugo Yasky, Omar Plaini, a Pablo Moyano y a mí nos hizo un juicio imputándonos un delito penal que era casi una asociación ilícita e ideológica, el 213 del Código Penal, y pretendió cobrarnos creo que 23 millones de pesos de multa por un paro y un acto que habíamos hecho. Y la Fiscalía ni siquiera le dio curso, lo mandaron a archivar de entrada. Espero que tengan la misma actitud la justicia. Y si no, no hay problema. Es decir, que haga todas las multas que quiere, que cada vez va a necesitar más policía y más gente en la calle, porque cada vez van a ser más grandes las marchas, eso está claro. La economía te va a llevar a esa situación. Mucha gente la está pasando recontra mal después del 120% de evaluación, después de haber liberado los precios salvajemente para que hagan lo que quieran los empresarios o los oligopolios que fijan precios. Esto sin duda que se va a multiplicar. Irán a hacer caja con las multas, si es que las pueden cobrar, pero van a tener la gente muy enojada en la calle. Buen día, Palazzo. Jimena Fuertes los saluda. Con respecto a, veníamos conversando con los compañeros cómo antes los trabajadores y trabajadoras corríamos atrás de la inflación a través de la herramienta de la paritaria, o como para, no sé si ganarle, pero empatarle y no terminar perdiendo. En este contexto, ¿cómo ve nuestra herramienta histórica que es la paritaria, para poder recuperar nuestro poder adquisitivo? Porque en este contexto tan represivo, imagino que va a ser distinto. Hay dos contextos, ¿no? Uno represivo y otro cómo te hunde la realidad, porque mucha parte de la sociedad va a tener un impacto fuerte en el empleo a partir de esto, ¿no? La retracción de la economía, todo esto va a generar un desempleo mayor. Entonces, por ahí ese temor que le están tratando de infundir a la gente de que si reclamás vas a tener más problemas, pasa a ser un condimento. Pero también la bronca de la gente es un condimento a favor para que nosotros desde las organizaciones sindicales reivindiquemos ese instrumento que es la paritaria. Cuando ellos hablan de reacomodamiento de precios relativos, lo hacen anclando el salario, o pretenden anclar el salario. Claro. Porque si se reacomodan los precios y vos reacomodás los salarios en función del precio, ese proceso inflacionario, en principio y bajo la lógica liberal de ellos, va a seguir generando más inflación. Entonces van a pretender anclar los salarios, que ya lo hizo Macri, y que en este primer mes ha tenido una caída brutal durante el gobierno de Milei en el primer mes. Hay que recuperarlo inmediatamente. Y esto no es responsabilidad de los salarios de la inflación, y esto hay que dejarlo muy claro. Los salarios son un componente del costo. El costo mayormente lo tienen los insumos, lo tienen otra serie de cosas que no tienen nada que ver con el salario. El salario es una parte y no sustancial de los costos de una empresa. Y lo otro es el nivel de voracidad rentística que tienen las empresas. Si ellos quieren ganar, ¿por qué los trabajadores van a perder?
hay que salir a la calle, hay que discutir los salarios y hay como mínimo, como vos dijiste, mantenerlos en esta inflación alta al ritmo de la inflación. Un mes o 2 meses que vos quedés desfasado, perdés entre el 10 y el 15% del poder adquisitivo, comprás el 10 y 15% menos de las cosas que compraste el mes anterior. Así que esto serán paritarias muy cortas y tratando de mantener como mínimo el poder adquisitivo. Esa es nuestra misión como dirigentes sindicales. Sergio, el paro del 24 con manifestación está confirmado, ¿no? Hubo ayer una reunión importante de la CGT, que entiendo que vos no asististe porque estabas en el plenario de diputados, pero sí fueron otros representantes de tu gremio. Sí, el plenario de regionales que se realizó antes de ayer lo ratificó, ya lo habíamos decidido en el Consejo Directivo y en el Confederal, y lo ratificaron más de 70 regionales de CGT de todo el país que se reunieron y fue contundente la expresión. Hay que seguir batallando para que se modifique este criterio de que el ajuste lo paga la gente. Esto no puede seguir así porque... déjame hacer una observación, sí, aprovechando, hablando de precios y salarios, que como mínimo rara esta sociedad, que con el 12% de inflación que tenía Massa el país era un horror y íbamos al abismo, pero ahora con el 25% de Caputo en un mes parece que hay que llevarlo en anda, según el presidente Milei, ¿no? Numerazo, dijo. ¿Con qué prisma se mira desde el poder a veces cuando un gobierno es con beneficio hacia los trabajadores o que trata que los trabajadores no paguen el ajuste? ¿Y qué mirada distinta tienen algunos medios hegemónicos y el poder económico cuando el que gobierna es de su signo político? La participación que se confirmó ayer de regionales de todo el país implica que van a movilizar también, van a venir columnas del interior. Te pregunto porque además los días que hubo manifestaciones, claro, durante este gobierno, me acuerdo la de la marcha de tribunales, hubo controles en los accesos a la ciudad para que no puedan ingresar. Eso puede llegar a generar algún tipo de conflicto inédito. Hasta ahora creo que no ha habido algo así. ¿La idea es que la CGT se movilice desde todo el país a la ciudad de Buenos Aires el 24? No, la idea es la movilización acá en Capital, y en cada lugar de la Argentina también. O sea, muchas regionales se pidieron de que en las provincias. Eventos, claro, que hubieran eventos y protestas en las provincias también. Bien. Algunas regionales se pidieron en ese sentido. Bien. ¿Tenés una más, Franco? Tenía una consulta más, porque Guillermo Franco, digo, y ahí deslizó lo que va a ser la estrategia del gobierno, digo, acusó a los gremios de hacer un paro un presidente a un mes de que asuma como un récord mundial, ¿no? Intentando dar a entender que recién asume. ¿Qué se le responde desde el sindicalismo, ¿no? a este ministro? Que si no hubiera cometido la cantidad de torpezas y atropellos contra los trabajadores, contra el bolsillo de los trabajadores, contra la sociedad en su conjunto y contra la Constitución Nacional, seguramente no lo hubiera tenido. La responsabilidad es de él, del paro, no de los trabajadores que reaccionan. Clarísimo. La última, por mi parte también, ¿qué cree que desde el campo popular podemos hacer para revisar la situación por la cual llegamos hasta aquí? Porque digo, a Javier Milei lo votó el pueblo trabajador también y además durante la campaña se expuso claramente qué era lo que venía a hacer y sin embargo la sociedad argentina lo termina votando. Digo, con nosotros como personas militantes, dirigentes, pertenecientes al campo popular, ¿cómo podemos revisar esa derrota que sufrimos? Primero que creo que hay que tomar 3 o 4 temas centrales de la Argentina para cambiar la matriz del poder y la presión que ejerce el poder, ¿no? Entonces uno tiene que tomar qué sectores de la sociedad en los que uno tiene que trabajar fuertemente. Nosotros creo que nos faltó poder confrontar con sectores del poder y terminar con determinadas posiciones hegemónicas del poder. No puede ser que 15 familias en la Argentina regulen el precio de la comida de los argentinos y que siga pasando y que sean personas que deciden que mañana su nivel de rentabilidad crece a costa de una transferencia de ingresos del bolsillo del trabajador a ellos y lo sigan haciendo. Hay que terminar con esas situaciones de oligopolios o monopolios que condicionan la mesa de los argentinos. Otra de las cuestiones es revisar, claramente con este ley ómnibus es todo lo contrario, ¿no? Sí. Revisar esa hegemonía mediática que tienen algunos que pueden ser dueños de todo, del cable que entra a tu casa, de internet, del televisor, de lo que escucha en la radio.
tendría que haber una mirada ahí, como fue la ley de medios anteriores, o buscar algún instrumento nuevo que tenga en ese sentido. Por otro lado, tenés que revisar la situación de la justicia, en donde se persigue con mucha facilidad a los opositores, pero a los que no molestan al poder se los sobresee con la misma rapidez con la que se persigue a los opositores. Y tenés un cuarto condimento que tiene que ser avanzar en políticas que tiendan a llegar al grueso de los trabajadores y de la mayoría, no solo equilibrarse con la inflación en un salario, cómo invertís la matriz de que el trabajador solo pueda llegar a compensarse con la inflación, porque cuando ellos son gobierno hay una transferencia directa al bolsillo del trabajador a la rentabilidad de las empresas. Bueno, cuando nosotros seamos gobierno hay que ver cómo ganan menos las empresas, siempre que sigan ganando, por supuesto, nadie piensa en un mundo que vivimos en un mundo capitalista, pero que ganen un poco menos y que al trabajador le entre más que la inflación. Bien, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un gran abrazo. Hablamos con Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de la bancaria, planteando un escenario... Lo quiero de presidente. Está bien, bueno, habría que ver. Él es Adhiero esas cuatro, Sí, histórico militante radical. Para Sí. los que ven todo en un mundo blanco y negro. ¿Viste? Es un rara avis. Bueno, Palazzo. no tanto, es como Moró o como algunos radicales. Bueno, pero en el mundo sindical es más raro y se ha convertido por peso de sus propias decisiones y de haber conseguido conquistas para los trabajadores bancarios muy importantes en los últimos años, en uno de los dirigentes más importantes y en una referencia ineludible a la hora de hablar de sindicalismo en la Argentina. El 24, entonces, se está confirmadísima la marcha. Me parece que, aunque algunos hablaban de que se podía bajar... ¿Por qué decían? No, porque no era el momento. Que no hay dudas de que se va a llevar a cabo, salvo que pase algo muy, muy raro. No, claramente hubo un intento de decir, no es el momento, es muy pronto, digo, del lado del Massa lo gobierno. dijo. Sí, Sergio Massa. No fue escuchado. Sí. No condujo. Bueno, No condujo. son roles distintos también, ¿no? No, pero digo, hablando, viste que siempre discutimos acá en el Sí. pase quién va a conducir, quién va a acumular, quién nos va a decir para dónde ir, quién va a agarrar ese bastón de mariscal. Bueno, acá no condujo. Massa desde la noche del balotaje viene avisando que no busca ocupar ese rol. Bueno, Después te gustará más, menos, pero, No, pero él es raro, porque si nunca sos- se propuso conducir, o sea, después de la elección, obviamente, antes Sí. de la elección sí. En realidad nadie se propuso conducir en un sentido completo. Creo que me parece que a lo que hay que prestar atención es esto, a cómo desde sus distintos roles hay dirigentes que están poniéndose al frente de la parte que les toca. Sindicalistas al frente de la parte sectorial, gobernadores cuidando a sus provincias, el trabajo que está haciendo Axel Kicillof, el trabajo que está haciendo Quintela, Sí. el que está haciendo Infran, y para de nombrar. Silioto, Silioto, tenés razón. Beretilnec, por ahora, Ahí, va ahí bien, manda está bien. señales. Intendentes que están Sí. también posicionándose desde ese lugar Y movimientos sociales. y movimientos sociales que hacen lo propio. Ayer hubo una reunión en el Senado de senadores de Unión por la Patria y dirigentes de la UTEP. Dati Saracho, también estuvo Juan Grabois. Es rara esa conjunción de ver una cartonera diputada con los senadores que son así tan atildados en la Cámara en su Cámara Alta. Hubo algún funcionario legislativo al que no le gustó y salió con un tuit un poco racista comentándolo. La verdad que lamentable, igual que el video que estuvo circulando de un tipo dándole una patada a un caño con la cara de Nicolás del Caño. Una actitud, y más que una actitud, una posición ante la política, ante la cosa pública que compartimos todos los argentinos, que no tiene que tener ningún tipo de cabida. Lo digo con cierta desazón porque Espert, que anda amenazando con bala a otros diputados, fue premiado con la presidencia de una comisión muy importante, lugar al que llegó como miembro de un monobloque con los votos prestados de un montón de radicales, de pro razonable, de todos los que se quieren mostrar como
como bien educados y democráticos, pero bien que Spert está ahí porque ellos levantaron la manito. Totalmente. Sí. Pero me parece que es importante, lo hablábamos el otro día que hicimos la entrevista con Gustavo Lázari, Sí. el empresario, con el cual política e ideológicamente tenemos probablemente cero coincidencias o casi cero coincidencias. Es alguien que dice que es más liberal que Milei y demás, pero que se dio una charla donde esas desavenencias se daban en un marco razonable, de diálogo. Sí. Porque acá hay que entender también que este gobierno está proponiendo la violencia de argentinos contra argentinos como una praxis política. Sí. Lo dijo Macri cuando dijo que si había resistencia a las medidas iban a salir los jóvenes liberales a defenderlas a las calles. Lo está haciendo cuando llaman orcos a la oposición, obviamente están deshumanizándola, lo cual se sabe que es un paso previo para recrudecer la violencia. Lo hace Milei en cada una de sus alocaciones, lo hacen Spert, Fernando Iglesias y esa clase de agentes provocadores que también utiliza la derecha argentina. Y entrar en esa dinámica para mí ya es perder. Entrar en esa dinámica para mí ya es una derrota inmensa, enorme. Entonces, para mí es importante trazar una línea en ese sentido. Un comunicado de la Dirección Nacional del PTS por este tema, justamente por incitar a la violencia, y lo responsabilizan a este periodista, Sergio Figliuolo, y también lo incluyen a Alejandro Fantino, porque bueno, mencionan que tiene que ver como responsable del canal. Así surge del comunicado. Así que sí, bueno, evidentemente digo, hay violencia simbólica, por lo que vemos de lo que está haciendo Patricia Bullrich, lo que surge con respecto a la protesta social también de la ley Ómnibus, evidentemente también vamos no solo de la violencia simbólica, sino nos estamos acercando a otro tipo de violencia, ¿no? Así es, así es. Y insisto en algo que hablábamos el otro día acá con Lau Carpineta, con vos, Jimé. Franco, creo que vos no estabas justo ese día, que es en el medio de un ataque frontal tan amplio como está haciendo Milei, sus sponsors y sus aliados, parte de la tarea de la política es saber distinguir cuáles son las cosas que después no se pueden arreglar, las que no tienen retorno, las que después va a costar mucho o va a ser imposible recuperar y tratar de evitarlas. Y cuando hablamos de eso, hablamos obviamente de la dolarización, hablamos de que no se pueda vender el Banco Nación YPF u otros recursos naturales que tiene la Argentina, pero hablamos también de la imposición de un clima de violencia política. Me parece que en ese sentido corremos el riesgo de volver a entrar en una dinámica en la cual ya sabemos que la sangre la pone siempre el pueblo. Porque esto ha sido así históricamente en la Argentina. Sí, sí, y lo que me preocupa de eso es que el pueblo, nosotros, seamos los que también empezamos a naturalizar, porque, a ver, nosotros somos los que estamos sufriendo. Cuando vamos a, sobre todo el laburante que no ahora va a tener que pagar más el boleto de colectivo o de tren, las tarifas que para nuestras casas que se nos vienen, y eso te genera violencia. No es que somos víctimas pasivas. Y ese caldo después es difícil de frenar porque, claro, ¿cuál es el freno? ¿La represión? O, por otro lado, que es lo que espero que suceda y que es lo que un poco también decía Ofelia Fernández, ¿quién está encauzando todo esto? ¿Qué es lo que ¿Cuál es nuestro mega DNU? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo vamos a contrarrestarlo? ¿O solamente vamos a sufrir? Sí, está claro que hay que reconstruir una propuesta que permita volver a representar a mayorías, porque si no, no tiene sentido de ser. Estamos ahora en comunicación con Agustín Lechi, él es secretario general de CIPREVA, que fue otro de los gremios que recibieron ayer carta de documento para que paguen por haber marchado Pagar por a marchar. tribunales, que fue el 27 de diciembre, ¿no? Sí. 27 de diciembre. Agustín, buen día acá, Nicolantos, con Jimena Fuertes, con Franco Misraji, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Lo sorprendió haber recibido el telegrama? Había habido advertencias, pero quizás Sí, ya pensaron es que no... uno no pierde la capacidad de sorpresa, pero obviamente que
todo el tiempo avanzan un poquito más sobre los derechos democráticos, ¿no? En este caso, el derecho a la protesta. Rosa lo ridículo, pero no deja de ser grave por eso, ¿no? Es muy grave, no hay antecedentes en 40 años de democracia de algo así, y bueno, están generando un clima de persecución, de violencia, como ustedes decían recién, para criminalizar la protesta, amedrentarnos, y creo que la respuesta tiene que ser que tenemos que hacer millones en las calles el 24, el día del paro. Está clarísimo. Porque además, según entiendo, el protocolo de Bullrich, que además nunca llegó a aplicarse, porque el primer día desde su aplicación, esa noche hubo cacerolazos que salieron de a miles de personas a las calles y lo sepultaron, pero supuestamente decía que se iba a cobrar los costos de seguridad. No aquellas organizaciones que marcharan, sino aquellas que lo hicieran de forma irregular, de forma ilegal. Ustedes, no sé, suena medio ridículo, pero ¿recibieron algún tipo de evidencia de que no iban por la vereda, de que cometieron algún ilícito? Porque hasta donde sé marchar sigue estando dentro de las actividades permitidas por la ley y la Constitución Nacional. Sí, recuerden que fue una movilización a la Plaza Lavalle en tribunales. Claro. Es una plaza gigante donde, si bien fuimos decenas de miles de personas, que desbordó todas las expectativas, no dejamos de estar en la plaza y demás. Pero Patricia Bullrich ese día montó un show que, bueno, generó situaciones represivas, incluso violencia contra los trabajadores y trabajadoras de prensa de distintos medios de comunicación que estaban cubriendo. Ese show desmedido cortó más calles que la propia movilización, que fue una movilización totalmente pacífica. Pero independientemente de si hay corte o no de calle, acá me parece que hay una vulneración muy directa al derecho de protesta, que, como decía antes, es un derecho constitucional. Sí, está claro. Esto no era un piquete, esto era una movilización en un parque, pero de todas maneras, nada, hay un avance antidemocrático muy notorio, que yo creo que tiene dos objetivos. Por un lado, como decía antes, amedrentar para que no nos movilicemos, lo cual no lo van a lograr porque, insisto, el 24 vamos a ser millones en las calles, no decenas de miles. Y por otro lado también poner el eje y tener una política para su núcleo duro, polarizando contra los sindicatos, queriendo volver a ese discurso como si nosotros fuésemos la casta, y en realidad los sindicatos nos movilizamos por lo que verdaderamente importa, que es la devaluación, la enorme transferencia de ingresos, la pérdida de ingresos y la transferencia de recursos hacia los sectores hiperconcentrados de la economía, una ley, un proyecto de ley que es totalmente antidemocrático también, en donde el presidente pretende la suma del poder público, un DNU en el mismo sentido, de espaldas al Congreso, de espaldas a la sociedad, de espaldas al pueblo, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que volver a ese debate, en lugar de discutir estas ridiculeces, que igual sin duda hay que mencionarlo porque es gravísimo. Agustín, Franco Mizrahi te saluda. ¿Ya tienen definida la forma en que van a contestar esta carta de documento? Digo, ¿se va a judicializar? ¿Va a haber una respuesta del mismo tenor vía carta de documento? Digo, consulto porque en el día de ayer también había llegado a la CGT y cuando pregunté me dijeron, lo estamos analizando, sé que iban a hacer una presentación ante la OIT. ¿Cuál es la posición de ustedes, por lo menos hasta el momento? Sí, las presentaciones de la Confederación General del Trabajo a nosotros nos contienen, con lo cual esa va a ser una primera respuesta formal, sin duda es importante, así como lo fue también el amparo que hizo la CGT y que también hicieron las CTAs en contra de la reforma laboral que contiene el DNU, así que esa va a ser una primera respuesta. Vamos a intentar de que todas las respuestas sean colectivas, esto es muy reciente, pero nosotros con el cuerpo de abogados del sindicato obviamente que vamos a responder, aun cuando es totalmente ilegal y ridículo. Hay que responderlo para no tener ningún problema en ese sentido, pero yo creo que la respuesta más contundente, perdón que sea insistente con esto, pero va a ser que seamos millones en las calles, porque como decía Nico recién, el cacerolazo del mismo 20 de diciembre a la noche, espontáneo, masivo, en donde los ciudadanos, las ciudadanas de nuestro país salieron sin que nadie los convoque, fue la primera derrota del protocolo de Bullrich, entonces también tiene que ser las calles en donde derrotemos toda esta paparruchada que nos quieren hacer para que retrocedamos y no defendamos nuestros derechos. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. Y te repito la pregunta que le hacemos a varios entrevistados y que discutimos acá en el pase de todos los días es ¿cuál es entonces el camino del
el pueblo, los sectores populares. Vos decís, uno, la calle, y después de la calle, ¿qué hacemos? ¿Cómo continúa este enfrentamiento con este gobierno tan agresivo para los sectores populares y qué se puede construir a partir de ahí? Sí, no es que en la calle de una manera consignista o vacía, es la calle con una estrategia general. No casualmente marchamos ese día a tribunales porque estábamos presentando el amparo de la CGT contra el DNU, que finalmente, bueno, por suerte se dictó una medida cautelar que por ahora suspende con el sustento de la reforma laboral. Quiero decir, esto mete un bocadillo, nosotros también como Cipreo presentamos un amparo para que no avancen contra la sociedad del Estado como Telam, Radio Nacional y la televisión pública, porque también es algo que nos preocupa, digo, en lugar de concebir su rol social y su importancia para la democracia, las piensan solo como si fuesen empresas que tienen un fin lucrativo, comercial, cuando no es así. Pero bueno, decía, la respuesta es la calle, y en ese momento fue la calle en tribunales porque estábamos haciendo una acción judicial. Ahora va a ser el Congreso, porque todos los legisladores tienen que saber que nosotros vamos a apoyar a quienes levanten la mano a favor del pueblo y de la sociedad y de la democracia, y que también lo vamos a estar mirando, que no puede ser que hagan campaña con un discurso democrático, plural, y que después apoyen a un presidente que propone normas totalmente inconstitucionales, y que lo que van a generar es los peores índices de pobreza que hayan conocido en nuestro país. Lo sabemos, porque ya incluso gobernadores que podían ser potencialmente aliados del gobierno en la Patagonia salieron a cuestionarlo. Digo, ya todos empiezan a ver que esto así no camina y que el país va a empeorar gravemente su situación. También, como decían ustedes en la introducción cuando charlaban antes, bueno, tenemos que empezar a distinguir estos aspectos de la política de Milei que pretenden hacer reformas para quedarse, para que el pueblo no pueda volver a recuperar sus derechos, para que el Estado no pueda volver a recuperar su soberanía, y eso lo tenemos que atacar. Por eso en la calle en el Congreso, en la calle en el Poder Judicial, y creo que hay que dialogar con todos los sectores democráticos, no solamente con los que tenemos más acuerdos, sino con todos los sectores democráticos, y que sepan que a nadie le va a salir gratis apoyar una reforma de estas características que viola nuestra Constitución y que pretende en 2 días, en 2 minutos, modificar todo el sistema argentino. Agustín, te hago una última. Durante el gobierno de Macri hubo un claro avance contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, desde que las fuerzas de seguridad apuntaban contra comunicadores en cada una de las movilizaciones, algo que se volvió a ver en tribunales, hasta episodios como el de Tiempo Argentino, pasando por listas negras. Bueno, no hace falta hacer un repaso caso por caso para saber que fueron los años más complicados en democracia para quienes ejercemos el periodismo. ¿Qué esperan para estos 4 años que hay por delante en ese sentido? Bueno, el primer mes de gobierno y también la campaña nos genera una enorme preocupación en la relación con la prensa. Digo, desde el propio presidente hablando de ensobrados, ataques de militantes de la Libertad Avanza a periodistas y también del mismo presidente cada vez que tiene algo crítico. Desde eso hasta políticas más generales como la suspensión de la pauta, que también nos generan preocupación y hay que seguirla de cerca, porque digo, el gobierno está obligado a difundir los actos de Estado, entonces hay que ver también que va a haber una pauta que se va a distribuir y cómo se distribuye. Digo, a mí me tengo dudas de cómo se va a distribuir eso, porque me parece que la suspensión de la pauta tiene que ver sobre todo con ahogar a medios críticos, a medios populares, a determinados medios, y hay otros medios que de alguna manera es probable que sigan recibiendo pauta. Pero la verdad que la relación con los periodistas es crítica. Desde el primer día que asumió, se les impidió a los reporteros gráficos estar en el recinto, en el traspaso de mando, a los periodistas acreditados en el gobierno cubrir la Junta de Ministros, algo también que en estos 40 años de democracia no había sucedido nunca. Nosotros siempre tenemos expectativas con que eso se revierte y con que más allá de las diferencias que podamos tener con un funcionario, con un gobierno, tengamos una relación institucional cordial. No es lo que viene pasando en este primer mes y en la campaña, y la verdad que nos genera una enorme preocupación.
Clarísimo. Agustín, gracias por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Bueno, disculpame, antes de cerrar quería Sí, claro. agradecerles por la preocupación y por darnos a todo el Destape lugar para que un sindicato como un sindicato de prensa se pueda expresar, que a veces nos cuesta en los medios de comunicación. Bien. Tienen siempre este canal a disposición, Agustín. Un gran abrazo. Bueno, hablábamos con Agustín Lechi, secretario general de CIPREVA, otro de los tantas organizaciones que recibieron la carta documento de Pato ayer. para pagar la fiestita. Que es absurdo, es ridículo, es inaplicable, es parte del circo también. Hay que aclarar eso. Tanto el macrismo en su momento, como ahora Milei, utilizan el circo como parte de su estrategia política. Hay un montón de personas que van a quedar convencidas de que se le hizo pagar a la CGT y a los piqueteros por la marcha, porque obviamente sale la noticia de la carta de documento y después los medios Nada no más. siguen cómo continúa esa novela. Y así con todo. Pero da cuenta un poco. Ayer decían, Milei logró bajar a 25% la inflación que más había dejado en 45%, cuando hay un documento casi oficial, que es el relevamiento de expectativas del mercado que hace todos los meses el Banco Central, que te da cuenta que el 1 de diciembre, cuando ya se sabía que había ganado Milei y quién iba a asumir y más o menos qué iba a hacer, las expectativas de la inflación eran del 17-18%, no eran del 45%. Entonces, está claro que todo esto es parte de Milei, pero no hay límites en la que algunos llaman fake news, perdón por hablar en inglés, Jime, en las mentiras. En las mentiras, yo ayer veía en las redes de estos, no sé cómo llamarlos, porque no son periodistas definitivamente, son figuras. Influencers, sí, no sé. Influencers Qué sé yo. que decían que el brote de fiebre equina estaba sí. vinculado con que Massa no dejaba entrar vacunas, cuando se sabe que el que hizo que no fuera obligatoria la vacunación fue Macri en el 2017, y que estos son procesos que llevan años. Es decir, si Massa hubiera tomado una medida como esa en septiembre, eso no se hubiera notado ahora, porque tienen que pasar años para que esto impacte. Hay un nivel de desapego con la verdad que es una estrategia, creo, sí, porque, claramente. digo, como decía recién Agustín, Patricia Bullrich queda el ridículo cuando su protocolo no se puede aplicar después del mensaje tan duro, tan adusto, tan impostado, tan masculino que ella trata de mostrar. Y después, claro, quedás como funcionaria devaluada adentro de la lógica de poder del gobierno, porque esa es otra. Entonces, ¿qué hace? Manda las cartas de documento. O sea, no pudiste garantizar la circulación en la calle, que ese fue tu gran objetivo político por el cual quedaste como ministra de Seguridad de un gobierno después de haber sido candidata a presidente y haberte maltratado con el que hoy es tu jefe. Con Milei mirando todo en la pantallita, bueno, Desde todo la el central de circo. policía, Sí. ¿no? Exacto, Milei vestido de militar para ir a no hacer nada a una situación donde había habido en Bahía Blanca un fenómeno natural. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? No te queda otra que sobreactuar. Esto es una sobreactuación. Esta carta documento es solo eso, es una sobreactuación porque tu política que querías implementar, por la cual te sostenés adentro del gabinete, quedó en la nada. Y a todo esto agrego un dato judicial, que es que se conoció ayer que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria para que la Justicia Nacional, o sea, cambia fuero, la Justicia Nacional en lo criminal y correccional, analice el pedido de inconstitucionalidad que hay contra el protocolo antipiquetes, que fue una presentación que hizo una legisladora porteña de la izquierda. Mirá. Así que está habilitada la feria. Vamos a ver cómo se expide la justicia, ¿no? En todo esto también. Es decir, está judicializado también, ¿no? Esas decisiones de Bullrich. Como también estamos esperando novedades respecto al DNU, porque está empantanadísimo el trámite en el Congreso. Sí, en lo que tiene que ver con la justicia puede haber novedades, hay que prestarle mucha atención al Fuero Contencioso Administrativo Federal. En el día de ayer hubo un mal precedente porque la Cámara en lo contencioso rechazó lo que tiene que ver con un pedido de precautelar para frenar el mega DNU. Estamos a la expectativa de lo que pueda resolver el juez de primera instancia, Enrique Lavie Pico, que debe definir bueno, sobre todo el caso Rizzo, está en el caso del CES, pero donde se está pidiendo la inconstitucionalidad de todo el mega DNU y un pedido de cautelar ya está en condiciones de resolver y bueno, en las próximas horas puede haber novedades. Bien, mientras tanto, la comisión sigue sin conformarse, la que debe evaluar el
el decreto. La comisión Sí, bicameral. la comisión del bicameral. legislativo. Y si se vence un plazo de 10 días hábiles, que tengo entendido que se vence más o menos para el mismo día que quieren tratar la ley ómnibus en el Congreso y Claro. más o menos para la misma fecha del paro general, podría llegar a tratarse directamente en el recinto, donde aparentemente podría llegar a conformarse una mayoría circunstancial para darle rechazo. Todavía hay que ver, porque con los radicales No nunca sé, se sí. sabe, porque Pichetto ya sabemos que tiene una forma de negociar muy particular y además en ese interbloque hay de todo Hay y de probablemente lo que se vea es que los radicales no van a votar todos juntos, que el interbloque de Pichetto no va a votar todos juntos. Hay una gran incógnita si el PRO va a lograr mantener la unidad y hay otra incógnita. ¿Cuál? Unión por la Patria. ¿Qué? ¿Van a votar todos en contra? ¿Del DNU? ¿Qué decís? ¿Que no? No sé. Hay algunos que se están preguntando qué van a hacer los diputados de Tucumán, qué van a hacer los diputados bueno, de pero una Catamarca. cosa, incluso me parece que hasta por la forma, yo mucho a la forma no le doy tanta bola y le doy más bola al contenido, pero una cosa es una ley, y otra cosa es un DNU. Votar a favor de un DNU. Bueno, o sea, no de necesitas un votar a mega favor, porque lo que hay que juntar son 129 votos para rechazarlo. Con no estar ahí Bueno. para habilitar el quórum, alcanza y no pero- queda como que votaste a favor. No, No está figura en bien. ningún lado tu nombre. No, está bien, pero Ojo. sí sabés quién es, quién no está, Bueno, quién no va. ojalá ¿Quién- sea quién- así. ¿Quién lo posibilita? Digo, más allá, porque, a ver, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, como está bien, es nuestro trabajo explicar a la población qué recovecos, o cuál es el funcionamiento del Parlamento, cuál es el funcionamiento de la justicia, cuál es el funcionamiento del Poder Ejecutivo, y de explicar también cómo esta gente viene a torcer y a manosear y a meter el DNU adentro de la ley para... o sea, y después, está bien, yo entiendo lo que vos decís. Faltar es, te exculpa o te esconde más bien. Recordemos que el DNU, si Pero- no se vota explícitamente su rechazo en las dos cámaras, vale. Si los tucumanos no van, sabemos que la culpa es de Mansur. Juan Mansur se llama, el ex jefe de gabinete de Alberto Fernández. O de Jaldo. Bueno, o de los no dos. sé. No sé. Bueno, Bueno, el que está reuniéndose con Franco. no, bueno, pero el jefe político de Tucumán. Ellos tuvieron una de- pelea muy grande igual. No, a ver, no estoy Ojo. al tanto de las últimas novedades de la interna del Está bien, peronismo tucumano. te la doy. Pero- Jaldo, Mansur Jaldo. Sí, pero va a haber un responsable político, lo mismo. El peronismo tucumano va a ser el culpable de que el DNU termine siendo ley en nuestro Igual país. yo solamente me hacía una pregunta, Jiménez. Bueno, No me sé aviso. cómo van a votar, no sé si van a votar. Solo que están No es tan difícil apareciendo de señalar a eso algunas hoy. vinculaciones entre sectores del peronismo y el gobierno que salen del rechazo férreo que está habiendo por el sector mayoritario a todas estas iniciativas. Empiezan a decir, bueno, veamos, necesitamos que se vea lo de ganancias. Sí, lo de ganancias es claramente una extorsión. Sí, claro. Históricamente, de todos los colores, el Ejecutivo siempre tiene una política de palo y billetera para con respecto a los gobernadores. Te pego y te acaricio, te pego y te acaricio. Es política, eso no es, no me llama la atención. Ahora, estos momentos lo estamos contando todos los días, los vivimos todos los días, son excepcionales. No es una cuestión de te negocio un puente, si me votás una ley de promoción. No, esto es otra cosa. Bueno, de ahí, a ver, yo recién mencionaba a la Vie Pico como juez. Es un juez que históricamente jugó de acuerdo a los intereses del macrismo. Digo, lo mismo con la Cámara de Contencioso Administrativo. Y hoy hay algunos que creen que puede llegar a dictar una cautelar. Digo, son momentos bastante delicados y estamos hablando de también cuestiones muy, muy, muy extraordinarias, digo, porque querer hacer lo que se está haciendo a través de un mega DNU es tremendo. Por lo tanto, hay muchos interrogantes. Yo creo que si la justicia llega a dictar una cautelar, puede llegar a influir en lo que pasa en el Congreso, pero es recíproco porque en tribunales también Claro. están viendo qué pasa en el Parlamento. Hay quienes en el mundo judicial son escépticos con respecto a que se pueda frenar el mega DNU, qué sé yo, digo, están todos ahí orejeando y viendo para dónde se acomodan las cosas. Y lo que hay en realidad es una puja, ¿no? Digo, hay un Claramente. conflicto claro. Y No es una cuestión jurídica, sino de poder. absolutamente, no, política, me decían, Sí. es absolutamente político lo que se está jugando ahora. Así es. Bueno, gracias Franco, gracias Jimé Un placer. por este pase. Ya venimos
Hasta la 1 en Navarro 2023, un programa cargadísimo, así que no se muevan de ahí, que en un minuto arrancamos.